pues hoy va a ser un programa muy interesante porque vamos a hablar de la vida y el deber universitario. Nuestra máxima casa de estudios se simbra ante la reelección de Madueña, el rector actual, y la gran incógnita de nosotros los ciudadanos y los hombres de bien y mujeres de bien de Sinaloa es: ¿seguirá siendo una universidad con el mando de un amo o verdaderamente exigiremos una universidad que tenga esa pluralidad, esa apertura de la academia, del conocimiento, de la formación de nuestros jóvenes? Interesante. Omar, bienvenido. Aarón, bienvenido. Buenas noches a todos, a todas, aquí en Sin Ediciones, en Mesa para Cuatros. Carla Montero allá en los controles, amor mío. Pues ya escucharon a Miguel Taniyama, el maestro Omar Garfias, es un servidor. Como bien dijo el Tani, como preámbulo de este programa, ¿no? Es elección o reelección. Esto por el tema de la desvencijada o renovada autonomía universitaria, ¿no? Nuevo formato por el cual se van a regir las elecciones internas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, impuestas a chaleco desde el Congreso de Sinaloa, a iniciativa del propio gobernador Rubén Rocha Moya, que con la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues estamos viendo ya un nuevo capítulo, cómo se ha deshojado la margarita, por decirlo de manera coloquial, y pues va a haber elecciones al son que el Congreso decidió, y apenas ayer lunes, más o menos al mediodía, Jesús Madueña Molina, el actual rector, hizo patente su intención de buscar la reelección. Omar. Mira, las universidades son el espacio para crear conocimiento, para difundir información y para que se genere ciencia ahí, y sobre todo es el mejor mecanismo de ascenso social. O sea, la universidad es un espacio donde no discrimina por razones ni de raza ni de condición económica. Entonces una persona que sea de un rancho, de una colonia, siempre y cuando sea estudiosa, puede ahí adquirir la capacidad para ser eficiente. Ese es el modelo ideal. Hace un ratito antes de empezar platicamos. ¿Cuál es el ideal? Pues esos son las instituciones de educación superior públicas, las que permiten que cualquier joven, a partir del mérito de estudiar, de esforzarse, pueda después tener un desempeño eficiente en la economía y que le vaya bien. Diríamos, es un lugar para que a la gente que estudia le vaya bien en la vida. ¿Cuándo se distorsiona esto? Pues cuando los recursos, los talentos y los méritos no son los del estudio, sino se asignan a partir de razonamientos políticos, de razonamientos de amafiamiento, de tomar las universidades como botín. Hago esta larga introducción pues porque venimos de presenciar 2 años de una confrontación, o sea, y la palabra que voy a usar no es desmedida, de una confrontación sangrienta por la universidad, donde no ha sido el debate académico, no ha sido el intercambio de ideas, no ha sido la deliberación sobre distintos proyectos de la universidad lo que ha imperado, sino las acusaciones de corrupción, los asesinatos, las amenazas, las marchas, la cooptación, la obligación de votos electorales. En la UAS hemos presenciado un terrible espectáculo. Y cierro con ello. Y a mí me preocupa que no creo que la elección por sufragios sea la manera de conducir la universidad hacia ese ideal que queremos. La universalidad del pensamiento, la libre cátedra, son las cuestiones que deberíamos de estar razonando en nuestra universidad. La tecnología actual, los puntos de encuentro como sociedad, las aportaciones que deben de hacer los jóvenes con las inquietudes que tienen hoy en día. Ese debería de ser el deber ser de una universidad. El constructo intelectual de cada uno de nuestros jóvenes no es cosa minúscula, es cosa mayúscula.
cuesta entender, reconocer, da cierta rabia que parte de los 6 meses que llevamos en este conflicto de violencia se derivan de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de un problema de intestinos al interior de la universidad, y lo que estamos pasando, pues básicamente de ahí deriva todo esto. Entonces es, ¿cómo debemos de rescatar a la universidad o cómo debemos de exigir que la universidad aporte? Eso nos toca a todos los ciudadanos. Creo que el pedimento para construir mejores gobiernos se empezaría con construir mejores oportunidades de estudio y una universidad pristina, limpia, transparente, para que ejerza y contribuya con jóvenes con esa idea y con ese constructo. Al final del día podemos razonar muchas cosas, pero tenemos que interesarnos por lo que sucede al interior de la universidad, porque es parte de los conflictos que estamos viviendo, sin duda alguna. Hay que reconocer que hemos fallado en ser permisivos como sociedad con lo que han manipulado y han hecho con la universidad. Tenemos que reconocer que el gobierno ha contribuido en los arreglos por el control de la masa de jóvenes a través de esa necesidad de estudio, a través de esa necesidad imperiosa de que los padres de familia quieren darle una oportunidad a sus hijos y saben que se construye en la universidad, como lo decía Omar. Entonces, mucho trabajo, porque tenemos que hacer muchas cosas como ciudadanos, como empresarios, como padres de familia, en los diferentes ámbitos, y la universidad es uno de ellos. Es un reto más para la sociedad sinaloense, sin duda alguna, que nuestra universidad tenga un rumbo, un buen rumbo, sin duda. Aarón. Yo tengo Carla. una frase muy conocida sobre la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Van a dejar de ser perros o nomás van a cambiar de amo? Digo yo, esa es mi gran duda. No sé si a ustedes les tocó estar en la universidad, ser estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa antes de CUEN. A mí no me tocó con CUEN. Lo que sí sé es que cuando yo me gradué, en las solicitudes de empleo, cuando andaban buscando trabajadores, había cierta recomendación, entre paréntesis, que decían no ser egresado de la UAS. No estoy diciendo con eso de que todo lo que pasó con CUEN, porque en realidad pues ya no me tocó, vaya, como estudiante, como consejera que fui los 5 años de mi carrera, pues saber eso de darme cuenta de en realidad lo que estaba pasando dentro de la UAS. Lo sé de oídas. Tengo 2 hermanas que trabajan en la UAS. Muchos años le tocó a mi mamá ser pues catedrática de la Escuela de Medicina en tiempos de CUEN y en tiempos de antes de CUEN. Sé que después de que yo salí de la escuela no había elecciones más que para consejeros universitarios y consejeros técnicos, pero ya no se elegían directores, ya no se elegían rectores. Siento que está bien y estoy de acuerdo en que se vuelvan a elegir por votación. Lo que no estoy de acuerdo es todo el tiempo que perdíamos de clases, porque si no era por nosotros que nos íbamos a las fiestas, pues ya era decisión de uno irse a la fiesta, a las pedas que hacían ahí en la huerta, en las huertas de Guevara, en las huertas acá, en ciertos lugares. Mande. La chiva siempre tira al monte, pues. La chiva siempre tira al monte. Entonces, era porque los maestros andaban de grillos. ¿A poco? Entonces, eso era el punto. Ojalá y no se vuelva a esas andadas y ojalá la universidad siga manteniendo su nivel. Que pase lo mejor que le tenga que pasar a la universidad. No quisiera que nada más cambiaran de amo, pues. Eso es mi reflexión del tema, lo que opino del tema. Yo creo que la discusión, mi punto de vista, ¿no? Que la discusión ni siquiera debe versar en que si se van a volver o no a esos tiempos, es decir, a la chacota, al guateque, a la fiesta de las campañas y todo eso. No, aquí lo delicado es de quién es el interés porque la Universidad Autónoma de Sinaloa tenga, digamos, esa puerta tan amplia por la que puede entrar y salir, digamos, cualquier persona. Lo pongo desde este punto de vista. Desde que el partido en el poder está en el poder, la intención de ellos es volver todo con el voto universal, ¿no? Sí. Es decir, el poder judicial, que sea el pueblo quien lo elige.
¿no? Y a través de ese discurso dicotómico, pues están entrando en muchas conciencias, ¿no? Llevándote al bueno contra el malo, ¿no? Un tema muy de posverdad, en el cual están tratando, pues, de crear esta, digamos, realidad alternativa, no sé, en la cual buscan hacerle creer a la gente que solamente ellos son aptos para llevar las riendas de cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de las universidades, sobre todo aquellas que hasta ahora eran autónomas, pues la cualidad más esencial y más grande de estas es que hay libertad de pensamiento, ¿no? Por eso son universidades. Y con eso se corre el peligro de que eso se extinga, como está sucediendo con el Poder Judicial. Estamos viendo las listas de los jueces, la mayoría son adeptos a la 4T, y no es que está mal, pero definitivamente no está bien que prácticamente todos aquellos que se van a dedicar a impartir justicia formen parte de un proyecto político, y no debe ser así, debe haber pluralidad. Y esto lo único que estamos haciendo es volviendo una universidad de Estado también. ¿Por qué lo digo? Y le va a pasar la papa caliente ahora a Omar. Lo digo por esto, yo no creo que Jesús Madueña Molina esté buscando reelegirse. Yo creo que él está buscando pulverizar el voto entre el partido sinaloense, el cual está fracturado. Partido sinaloense. Está fracturado. Con la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, todo esto se precipitó. Ya vimos cómo fue que casi inmediatamente después de su muerte, el 25 de julio, pues las cosas en la universidad se arreglaron. De repente no hubo audiencias, y cuando hubo fue para eliminar medidas cautelares. Madueña regresó a la rectoría y de repente vuelve su amistad con el gobernador y con toda la camarilla del Congreso del Estado, ¿no? Entonces, tal vez Morena, esta es una elucubración mía, tal vez Morena va a imponer a una candidata Inga, nombres. a la rectoría, y lo va a ganar gracias a que Madueña va a pulverizar el voto del partido sinaloense. Y entonces Morena, una vez más, habrá ganado una elección que le costó sangre. Omar. Me parece que puede ser un escenario que Aarón lo fundamenta y que es posible. Hay otro escenario, es que el hoy rector Madueña lo gane para sí, pero así como antes fue administrador en beneficio o coordinado por el maestro Cuen, ahora lo sea para Rubén Rocha, para el gobernador. Ese es otro escenario posible. Yo creo que en el andar del tiempo vamos a ir dándonos cuenta, y tú lo figuras muy bien, Aarón. Si se presenta una alternativa respaldada por Morena, pues seguramente entonces sucederá el que Madueña va a hacer un trabajo de desgaste del PAS. Pero si va él solo y no hay una opción respaldada por Morena, entonces seguramente él va a ser el próximo rector, pero ahora administrándole a favor de Morena. Yo creo que esos son dos posibles escenarios que veríamos. Y yo también coincido en subrayar, hay puestos que son puestos técnicos, que como un juez, como un rector, que son personas que a partir de conocimiento toman decisiones. Esos puestos deben asignarse a partir de la formación, de la experiencia, de las capacidades que pueda tener alguien. Es como cuando elegimos un doctor, buscamos un doctor que sepa medirnos las dioptrías, que sepa muy bien ubicar las enfermedades que tenemos de los ojos, que sepa muy bien decirnos. Esos puestos no deben ser asignados por quien es más popular, no deben ser puestos asignados por quien es más bueno para ganar una campaña. O sea, eso no es, porque además no son puestos que busquen la representación la representación política de un sector. Los diputados sí deben ser electos porque ellos buscan representar los intereses vigentes en una sociedad, y entonces
votamos los que estamos a favor de un tipo de pensamiento y tenemos unos intereses, votamos por un diputado para que represente esos intereses y él se suma a otros diputados que representan otros intereses y entonces ahí hacen el papel de representación política. Los gobernadores tienen que ser electos porque todos tenemos una visión de qué tipo de sociedad queremos. O sea, el más humilde persona que trabaja de barrendero tiene una opinión de cómo debe ser su trabajo, cómo deben ser las calles, y entonces tiene cómo debe ser su colonia, qué debe haber en su vivienda, y entonces le presentan distintas propuestas y elige cuál es la propuesta que coincide más con su idea de sociedad. Esos deben ser electos. Bueno, los médicos, los ingenieros, los jueces, los rectores tienen un papel de aplicación de una técnica y de un conocimiento. Esos no tienen que ser ni populares. Los grandes maestros que conocemos y los grandes rectores que conocemos no eran los que nos caían mejor. O sea, todos pensamos en nuestra educación y decimos, a veces el mejor maestro que tuve era un inaguantable, autoritario, mala onda, pero era un gran maestro. ¿Por qué? Porque sabía de pedagogía y sabía de su materia. Entonces, por eso es un sentido. Y Aarón dibuja un panorama que es muy claro. En esos objetivos de que haya una buena conducción y un buen proyecto académico para la UAS, se atraviesan otros intereses, otros partidos, y para qué va a servir, y qué posibilidades hay, y Morena y eso, que no deberíamos estar pensando en eso, sino más bien debería haber una gran deliberación de qué proyecto de la UAS. Híjole, pues fíjate que yo le apuesto a la vida propia de la universidad, a esa vida donde siempre hemos estado rebeldía ante el intervencionismo del sector gubernamental. Pero ya hace rato que no son rebeldes, bueno, pero hace muchísimo. ¿Que no qué? Que no son rebeldes, hace muchísimo. Totalmente, pero también esa generación que desde 1977 no son rebeldes. Bueno, desde que lograron la autonomía. Pero pasa una cosa, hay que reconocer que es... Los rebeldes agarraron chamba de directores, de rectores y eso. Es un ecosistema propio al final del día. La universidad es un ecosistema propio y que entiende muy bien el timing político. Al gobernador Rocha le quedan 3 años. Lo suficientes para que puedan dar de muertito y se vayan. Y acuerden con un gobierno nuevo o desacuerden con un gobierno nuevo. Al final del día lo que siempre le resulta a las universidades ser parte de la balanza. Querer inclinar la balanza a tal o cual proyecto político. Es lo que siempre han vendido. Y hoy no va a ser la diferencia. Creo que Héctor Melesio en su momento, en paz descanse donde esté, pero jugó esas cartas muy bien, porque siempre jugó las cartas de ser incidencia y balanza política con cada uno de los partidos o los candidatos cual fueres. Creo que la gran apuesta de la universidad es de 2 factores, de los guaseños y de los universitarios, porque en ese ecosistema, para que funcione de manera eficiente, existen los universitarios, pero para que la grilla y la rebeldía a modo exista, es de los guaseños. Entonces, ese ecosistema es un hábitat de 2 tipos de universitarios muy distintos. Unos que privilegian la academia, que privilegian el esfuerzo, que privilegian la razón de ser de una universidad, y otros que se encargan de ser el muro de contención cuando les conviene, o ser el entreguismo por favores políticos, económicos de la misma universidad. Hay que ser muy claros en cuál de las universidades o cuáles de esos grupos de la universidad va a sobresalir y va a recaer el verdadero control de la universidad. Yo apuesto a que va a haber un tema, de nueva cuenta en su momento, de una rebeldía, y que la universidad, como siempre le ha convenido más, muestre esa rebeldía y esa forma única de no intervencionismo al interior. Y lo hemos vivido en la historia de los sinaloenses. Toledo Corro lo intentaron varios gobernadores, y la universidad pasaban años y no eran los 77, pero eran los 80, 90 y se defendía. Creo que hoy en los 2000, con tanta tecnología, con tantos temas que hay de hacer llegar la rebeldía en los jóvenes, quien lance un grito de no intervencionismo a nuestra universidad. Es que yo creo que está soslayando algo muy grave, Tani. En la figura de Héctor Melesio Cuen. Cuen estaba lejos de ser un santo. Recuerda que lo mataron en una
reunión a la que iba a ir con el gobernador y el Mayo Zambada. Cuen, en su círculo cercano, decía que era amigo del Mayo Zambada. En más de una ocasión, a la Universidad Autónoma de Sinaloa se le vinculó con el narcotráfico. Te voy a poner nada más un ejemplo, que es yo creo que el más grande. Lucero Sánchez, candidata por La Cozalá. Chapo diputada. Así es. Ella fue pareja del Chapo Guzmán. Héctor Melesio Cuen Ojeda fue la que puso su nombre en la mesa. Cuando se lucubra todo eso, él ya tenía afianzado al partido sinaloense, el cual logró a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese momento ser universitario significaba debatirte entre tratar de mantener una rebeldía o sumarte a la asociación civil Cuenta Conmigo. Ah, bueno, yo te voy a explicar algo rapidito. Entonces, yo me salí de dar docencia cuando casi fui orillado a eso. O sea, yo fundé la Escuela de Gastronomía en la universidad. Como tú, mucha gente hasta la fecha siguió siendo perseguida por no someterse al capricho de Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien mantuvo secuestrada, hay que decirlo como tal, secuestrada a la Universidad Autónoma de Sinaloa durante muchos años a través del partido sinaloense. Totalmente. Y a través del partido sinaloense es que obligaban a muchos trabajadores y muchas trabajadoras universitarias a realizar actividades partidistas que nada tenían que ver con la academia. Es correcto. Desde aviadores, etcétera, etcétera. Y un chorro de casos los documentamos en su momento desde Río 12, también compañeros de Noroeste y algunas otras voces que se sumaban. Y hay muchísimas cosas documentadas de la cantidad de cosas que hacían desde la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de Héctor Melesio Cuen Fíjate, Ojeda. yo cuando llegué a la universidad, invitado por Héctor Melesio Cuen, pues era como el gran reformador en ese momento de la universidad. Y yo lo vi actuar como universitario. Fíjate bien lo que te voy a decir, la apreciación y aclaración que te voy a hacer. Por eso acepté participar en crear la Escuela de Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y créeme que me dio todas las facilidades para el constructo de esa licenciatura. Hoy en día es una licenciatura exitosa, pero pasaron los años y ese universitario pues verdaderamente tenía una piel de guaseño. ¿Me explico? Es quien vive. ¿Cómo definí yo de manera personal la definición de universitario y guaseño? Creo que un universitario es alguien que va y deja la universidad conocimiento, honestidad, lealtad al deber ser de la profesión del maestro, ¿no? Y un guaseño es un vividor de la universidad. Son temas muy distintos y muy complejos. Y creo que hubo una transformación de gente que pensaba como universitario y terminó pensando como guaseño. El servirse, el manipular, el sacar raja de una institución que debe ser altamente prestigiosa por lo que representa la formación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Entonces creo que no es que alabe a Héctor Melesio, yo creo que conocí a dos Héctor Melesios. Yo de partí conocí a un Héctor Melesio, como te digo, cuando llegué a la universidad, que era el hombre de avanzada en aquel entonces, que llegó haciendo una reforma estructural a la universidad, que llegó equipándola y haciendo edificios nuevos, algo que no sucedía, que se transformó, sí se transformó, sin duda, pero pues es la historia, y es la historia que estamos viviendo y contando hoy que estamos aquí. Héctor Melesio Cuen Ojeda siempre fue un gobernalista, siempre estuvo al lado del poder. Él alcanzó el coto político que iba a tener porque primero salió con el PRI. Cuando el PRI le dio la espalda porque no le dio una candidatura al Senado, se fue con Nueva Alianza. Cuando la siguiente elección le negaron una candidatura, se fue con Movimiento Ciudadano y el PAN. Y él lo dijo siempre, nunca tuvo empacho. Yo quiero ser gobernador, y ese fue su proyecto de vida. Sí, pero esa persona que describes no era Héctor Melesio Cuen Ojeda. Es que ya había dejado ese rector. Sí. No. Toda esa ambición política. Ahorita lo dijo muy bien Omar Garfias. Hay que ver quién va realmente a administrar la universidad, Eso es. ¿no? Porque si bien después de Héctor Melesio Cuen Ojeda vino Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien tomaba las decisiones no era Corrales Burgueño. Era el mismo maestro. ¿No? Y después de Corrales Burgueño, los dos periodos de Juan Eulogio Guerra Liera, no era Eulogio Guerra quien tomaba las decisiones. Siguió siendo Melesio Cuen. Después, ahora con Jesús Madueño Molina, hasta que le alcanzó la vida a Melesio Cuen, era él quien tomaba las decisiones. Tan era él que tomaba las decisiones que pasó lo que pasó. Totalmente de acuerdo, pero te digo, cuando yo traté a Cuen, era el rector, literal, era el rector. Sí. Todavía no tenía ningún subalterno despachando, como tú lo describes. Y yo inicié con él, y yo sí vi, pues, un universitario. Eso es lo que me tocó ver a mí. Te lo vuelvo a repetir, se convirtió en un guaseño, él y todos
su Y subalterno. ahora, y otra cosa bien importante, sí, me ven muy valiente hablando de esto, no es porque de repente haya cogido esta valentía, ¿no? Porque a muchos compañeros decir en voz alta este tipo de cosas les daba mucho miedo. Les pongo un ejemplo nada más. A Melesio Cuen le costó su cargo, digamos que fue la gota que derramó el vaso en su pleito con Rubén Rocha Moya, el tema de una demanda civil que tenía en contra de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista asesinado el 5 de mayo de 2022. Al día siguiente el gobernador manda una circular a todas sus secretarías y direcciones para que aquellos funcionarios y funcionarias que tuvieran algún proceso legal en contra de algún periodista o medio de comunicación, cejaran, lo tiraran, se dieran en el empeño ese. Nomás quiero rapidito recordarles algo. ¿Qué significa la UAS? La UAS significa el 10% del presupuesto de todo el estado de Sinaloa. Siguieron. Tremendo dato, pero sí, efectivamente son, y además generan recursos también. Aparte. ¿no? Recursos propios. Entonces estamos hablando de no cualquier cosa, eso además del costo político que significa llevar a las urnas a cientos de miles de jóvenes, ¿no? Es un botín muy apetitoso para cualquier estado. Hace poco, antes de abrir el programa, antes de desviarme más, este mismo ejercicio se había intentado desde la UNAM, cuando Andrés Manuel López Obrador recién llegó a la presidencia de la República, pero les fue muy mal. Luego lo mudaron a los estados, sobre todo, pues digamos los de las orillas, en este caso los del noroeste, sobre todo en Baja California y acá. Acá ya lo lograron, ¿no? Curiosamente con gobernadores morenistas, ¿no? Tristemente. Entonces, la idea es esa, no es tampoco como que ponerse el traje de abogado del diablo y querer defender a uno o a otro. Aquí como lo decía la otra vez con Marcos Vizcarras, se trata de un pleito de villanos, ¿no? O sea, es un pleito de villanos donde puede ganar el malo o el más malo. Ahora habrá que ver cuál de los dos ha ganado, si el malo o el más malo, ¿no? Porque a mí no me queda duda de que Héctor Melesio Cuen Ojeda quitar a sus manos de la universidad puede ser algo positivo, pero también puede ser algo muy negativo, dependiendo de quién vaya a coger las riendas de nuestra máxima casa de estudios, la cual se supone que es un semillero de la pluralidad de pensamiento, ¿no? Y pues tenía rato que la pluralidad de pensamiento ahí no sucedía y podemos tal vez ver otros 12 años, pero ahora en lugar de pintados del color púrpura del partido sinaloense, los veamos pintados del color guinda de Morena. Sí, a mí me parece que hay avances en la UAS, me parece porque, bueno, los 30 años que yo la he visto, la infraestructura ha mejorado, hay alumnos muy distinguidos, hay profesores también muy trabajadores. Yo recientemente participé en un seminario en la Escuela de Ciencias Sociales de Mazatlán, donde está Ernesto Hernández Norzagaray. Me pareció que hay una planta laboral muy sólida, con mucha formación, pero la parte que señalaron también es muy evidente. O sea, la toma de decisiones a partir de razonamientos no académicos, sino de razonamientos políticos y de razonamientos electorales. Esa es la parte que le cuesta a la UAS y que es un peso para que pueda avanzar. Y curiosamente, o lamentablemente, ese es el camino que está tomando para que sea un proceso electoral el que determine quién lo va a conducir. Y, o sea, es muy claro en este estado y en este país, es para ganar una elección, pues están los aparatos electorales de los partidos. Entonces, van a ser esos aparatos electorales los que definan quién será, y no los razonamientos técnicos. Por eso en las universidades es la única en México que hasta ahorita, lo apuntaba muy bien Aarón, que tomó esa decisión de que sea así. Es el único estado donde los rectores los eligen los alumnos, los estudiantes y los maestros. Es el único país donde se hace esa forma. Entonces, ¿están mal todo el resto de las universidades? No, estamos mal nosotros. O sea, esa no es la mejor forma, ¿no? Y mi preocupación mayor es
la, la calidad de vida de Sinaloa necesita un conjunto de profesionistas, un conjunto de conocimientos, un conjunto de ciencia para poder avanzar. Todos vamos a voltear a la UAS y la UAS da, en algunos momentos, da esas cosas. O sea, no digo que nunca, no, sí lo da. O sea, bueno, nos dieron una medalla de plata en el box, ¿no? Un estudiante de la UAS, pero está de todos modos atada en algunas manos, atada en algún pie, por esta preponderancia de la cuestión política. Y luego estuvimos 2 años testificando cómo había un grupo que acusaba al otro de corrupción, de haberse robado cosas. Y de pronto llegan a un arreglo y ya no hubo esa corrupción. Ya se pagó con una cosa y de los 200, 300, 400 millones que se mencionaban y 180 por acá, quedó en 20 y con una colecta parece que se va a cubrir. Y luego había otro grupo que decía, están haciendo una colonización de la UAS y sectores ajenos a la UAS se quieren meter, y luego ya de pronto no pasó. Entonces no quedó claro, es eso que debe haber sido una deliberación interesante para nosotros de la sociedad de Sinaloa, presenciar y decir sí, que castiguen a los que se robaron y a ver, quedar claro quiénes son, no son, sí son, pudiera ser que no fueran, pero no nos lo explicó nadie. O sea, nunca quedó claro si eran o no eran, sino de pronto llegaron a un acuerdo y ya no hay problema. Y nunca nos explicó a la sociedad si había corrupción o no había corrupción. Nunca nos quedó claro que no había ni que sí había. Bueno, ahora tampoco nos quedó claro si era intromisión del gobierno o no había intromisión. Ese arreglo que no fue público y que por lo tanto puede decir fue en lo oscurito, es algo que no podemos tolerar, porque la UAS es parte de la sociedad. Y no quedó transparentado, insisto, si hubo corrupción o si hay intromisión del poder político en la UAS. Porque entonces puede ser que sucedan las dos cosas: que hubo corrupción, que va a seguir habiendo corrupción y que hay intromisión del poder político en la UAS. Y las dos cosas no nos convienen. Sursum versus Sursum versus. SOS es lo que estamos platicando hoy. Estamos platicando que es tan malo el Giro como el Colorado. Es tan malo los dos, porque ninguno de los dos viene a resolver, absolutamente nada. Aarón, tenemos que puntualizar que es otra recua en otro asunto. Es lo que te faltó la recua. Es otra recua de cabrones en otro asunto. Entonces, a final del día, como sociedad, tenemos que estar pendientes también en la exigencia de que la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, sea una institución que realmente dé valores y forme a nuestras juventudes. Insisto, tenemos la gran oportunidad histórica en Sinaloa de revertir mucho de la historia que estamos viviendo y padeciendo en este presente, pero no la vamos a componer, a restaurar con el mismo ejercicio. Tenemos que tener una actitud disruptiva, aportativa de la sociedad, donde brinde los cambios o los exija. Al final del día, si no entendemos la gran lección que estamos viviendo ahorita, que es la intromisión del crimen, la intromisión de la política, la intromisión de los dineros o la ambición por los dineros y poder a la universidad, todos le metieron mano, la convirtieron en la gran puta del Estado, porque todos le metieron mano. Y pervirtieron a nuestros jóvenes, porque los llevaron a cada quien en su trinchera, porque tenían la forma de al interior de la universidad seducirlos para donde quisieran ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la universidad? Hay que llevarla por buen camino, aconsejándola, cuidándola, valorándola, sin duda. Está bien difícil cuando la crisis es de este tamaño, ¿no? Ya no hablando nada más de la de seguridad, que pues, es más que evidente, ¿no? Sino también una económica, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes la fortuna, porque es una fortuna, es un privilegio, ser trabajadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Y para conservar tu trabajo, pues tienes que realizar ciertas actividades, más allá de la académica o administrativa, de acuerdo al cargo que ocupes, pues para conservar este trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque durante
un año aproximadamente me tocó cubrir algunas audiencias en la sede de justicia penal, las cuales eran un campo de batalla tan y llama, debieron verlo con sus propios ojos, como jóvenes trabajadoras eran asusados por pseudolíderes de agredir a los medios porque estaban trabajando para el gobierno. Hubo denuncias de compañeras que incluso daban empujones y buscaron amedrentarlas, ¿no? Yo mismo sufrí una agresión al interior cuando un grupo, pues hay que sí de porros, se quiso meter conmigo y uno me reconoció. No, espérate, es el Aarón. Éramos amigos de la infancia. Eso fue lo que me salvó a mí de que me dieran una desgreñada en ese momento, ¿no? Que trabajaba para el gobernador y cosas así, y el largo, etcétera. Y hacían sus actividades ahí. A medida que fueron pasando los días, fui viendo muchas caras conocidas, ¿no? Algunos evitaban la mirada, otros sí se acercaban a platicar conmigo. Y la constante era esta, Tani, Omar, Carla. Ellos estaban ahí no para defender la autonomía. Ellos estaban ahí para conservar su trabajo. Claro. Entonces hacían guardias. Un momento estás trabajando y al otro momento tenías que ir al plantón y viceversa. También llevaron camiones de otras unidades regionales y también acarrearon con algunos alumnos. Convenientemente, la indumentaria para asistir a esas manifestaciones era abajo azul, arriba blanco, como el uniforme de los alumnos. Era bien raro ver a un alumno uniformado, pero los hubo. Entonces, ¿por qué estoy contando toda esta historia? Porque con el asesinato de Melesio Cuen Ojeda comienza toda esta ola de violencia y yo no vi a ningún universitario en la calle. A ninguno con su cachucha de la UAS. Yo no recuerdo el último desfile donde la UAS desfiló con protestas, el último 1 de mayo. Era saludar al gobernador. Recuerdo ese desfile, por ejemplo, de 2017 que le rindieron pleitesía durante 5 minutos a Quirino Das Coppel, con porras, encabezadas por Juan Eulogio Guerra Liera, quien era entonces el rector. Entonces, en todo ese conflicto, las marchas que hemos realizado, las protestas que se han hecho en Palacio de Gobierno, no he visto a un solo universitario de esos. A uno solo que gritaba al gobernador de corrupto, de represor y de ladrón de la autonomía. A ninguno. Ni uno solo. Eso sí, en los pasillos se cuchichean. Oye, Aarón, excelente trabajo. Pero a la hora de la hora te dejan solo. Lo que está por caerles, ellos son tan responsables. También. Entonces, qué triste que la universidad siga siendo un instrumento hegemónico del partido en el poder. Es decir, que a través de una universidad el partido en el poder siga demostrando su músculo. Señor gobernador, queridos amigos y amigas de Morena, ya sabemos que están bien musculosos. No es necesario que se quiten más la camiseta. O sea, ya sabemos que están bien mamados, pues. No te quites la camiseta, ya sabemos cómo son tus músculos. O sea, realmente no necesitamos que sigan ejercitando todo ese músculo. Necesitamos que el país empiece a jalar parejo, bien. No nada más para los musculosos, ¿no? Entonces, es bien triste lo que le están haciendo a la universidad por eso. Porque la rebeldía se apagó hace rato. Oh, cielos. Sí, yo terminaría diciendo esa farsa y ese engaño de vamos a hacer una elección democrática es totalmente sin fundamento. Yo, por ejemplo, no tengo idea de quién será el mejor juez de distrito de primera instancia de revisión de amparo. No tengo ni idea. No sé ni siquiera qué es una instancia, no sé ni siquiera si lo dije bien. No, yo no tengo por qué votar por quién va a ser ese juez de distrito de primera instancia de revisión de amparo. Debe votar y debe elegirlo un conjunto de personas que sepan de ese asunto. Les voy a decir otra paradoja. Todos los trabajadores, o sea, cerca de 80 millones de mexicanos, podemos en algún momento ir a
a litigar un conflicto laboral en uno de los tribunales, de los juzgados, perdón, pues, vean, ni siquiera sé qué es juzgado y tribunal, de los juzgados laborales de asuntos colectivos, todos. Hay 10 de estos juzgados en el país, te puede tocar cualquiera de ellos. ¿Quiénes los van a elegir? ¿Los 80 millones? No, los van a elegir los 300,000 personas que viven en el distrito de Iztapalapa de la Ciudad de México, donde está la sede de esos juzgados. O sea, eso no es democrático. No es eso equitativo. no es la democracia. Y esas personas de Iztapalapa, con mucho respeto, no saben nada de juicios colectivos laborales. No tendrían por qué decidir quiénes van a ser los jueces idóneos para eso. Bueno, esa misma finta y ese mismo engaño es para la rectoría. Yo no sé de proyectos académicos, no sé de diseño curricular, no sé del mercado laboral. ¿Por qué yo voy a ir a votar por un rector? No lo sé. No, yo no sé de eso. A ver, si como papá y como maestro invitado que he sido me piden mi razonamiento, pues yo voy a votar pues por uno que de pronto me vaya a caer bien, o lo que va a suceder es por los que me digan ve y haz esto porque eso nos conviene, no porque yo sepa distinguir entre distintos proyectos académicos. Lo que va a suceder puede ser, por ejemplo, una farsa donde me toque elegir entre un proyecto académico. ¿Por cuál votas? ¿Por el proyecto académico o por estas cositas chiquitas que están fintando para que gane el proyecto académico único que hay, ¿no? O puede suceder una cosa peor, que haya un pleito dentro, que haya complicación en una sociedad, en un momento donde aquí las armas salen a cualquier hora del día y que se litigue no con ideas y deliberaciones, sino con violencia. Entonces, ese asunto de vamos a elegir democráticamente es la mayor farsa que existe. Pues mira, el reto es mayúsculo de un tema que tomamos hoy en la mesa para cuatro, un tema sumamente complejo como muchos de los que estamos viviendo, uno más, un ingrediente más al brebaje de la olla, del brujo mafufo que está batiendo los destinos de Sinaloa. Hay la parte positiva y que Aarón lo dice, obviamente como comunidad de personas pensantes, hay mucha gente que hace ciencia, hay muchas gentes que todavía tienen esos razonamientos de fraternidad, de decir, me mandan a hacer violencia, pero no lo voy a hacer porque es mi compa. Sí hay esperanza para que digamos, hay que seguirle, pero hay que advertir que hay cosas que están mal y que van a tener consecuencias. Totalmente. Una oportunidad muy buena es para que todos aquellos docentes, sobre todo, que tenían miedo al anterior partido y de perder sus trabajos, pues que se pongan vivos, que se pongan vivas y que no se los vayan a quitar ahora por unos de Morena, porque eso va a pasar. Entonces, la elección es su forma de luchar con las mismas armas que ellos que están proponiendo enfrentarse, ¿no? En unas urnas, pensando en que no se van a robar una elección porque no hay necesidad. Pues entonces, es momento que se empiecen a organizar y que lancen a su candidato, a su candidata, ese que le vaya a regresar la verdadera calidad, o mejor dicho, el verdadero espíritu de autonomía y de universidad, pues a nuestra UAS, ¿no? Ojalá, y la crítica sobre todo es para Robespierre Lizárraga, quien ahorita es el dirigente del partido sinaloense, y él comentó que no le interesa buscar la rectoría, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Y como está muy bien también que busquen desde su partido quién va a ser el candidato. Totalmente. Pero lo que va a estar mal es que busquen coaccionar al resto, como lo están haciendo ya desde Morena, para que voten por una figura. Entonces, si realmente le apostaron a eso, a una elección democrática, como lo explicaba ahorita Omar Garfias, pues entonces jueguen con esas reglas. Creo yo que Robespierre tiene la gran oportunidad de que si quiere administrar un partido político, administre un partido político y muestren los talentos adquiridos
y dejen a la universidad en paz. Eso les va a dar más que el querer seguir viviendo en la universidad. Creo que la relación paz-universidad no es buena. Creo que la relación Madueña-Robespierre no está fluyendo. Creo que hay diferencias. Ya se miran, porque no aparecen en la foto, pues, me explico. Al final del día, las formas son el fondo y ya están desfondadas muchas de las Contar una formas. historia muy buena de esa relación, pero me la reservo para otro día. Muy el bien. próximo capítulo véanos y va a contar la historia. El próximo capítulo, no se lo pierdan, vamos a contar las intimidades en el motel, las intimidades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sería muy doloroso, hay gente muy valiosa que la podríamos lastimar. Por eso dije, me lo voy a reservar. Sí, nos la reservamos. A final del día, estamos construyendo un mejor Sinaloa, un mejor entorno, y eso nos corresponde a todos. Usted que nos escucha, que nos hace el favor de este gran esfuerzo que hace nuestra editora en jefe, Carla Montero a la Torre, Carla de Lourdes Montero a la Torre, por darnos y construirnos un espacio cada martes, cada lunes, cada jueves, cada que se le ponga. Pues aquí estamos, el par de tercos, la mesa para 4 y lo que se vaya sumando en la edición y en el constructo. De eso todos vamos estos a hablar espacios, ahorita que terminemos. de todos estos espacios. Sí. Con 2 whiskies. Yo nada más para cerrar, quiero darles las gracias por estar aquí. Que pasen muy buenas noches. Nos los vemos el lunes en Par de Tercos, que pues el tema todavía queda mucha semana para sacar los temas más importantes y relevantes que están pasando en esta ciudad, en este estado y en nuestro país. You got it, take it away. Para despedir, un adiós, Aarón, Omar, Hasta el pronto. Taneyama. Adiós. Muy buenas noches. Bye. En el par de